Buenos días a todos. Espero que estos días hayan sido buenos para ustedes y que empecemos el siguiente día, el tercer día del curso, con la misma ilusión que empezamos el primer día. Hoy tenemos el panel que se titula Dimensión global y transversal en actividades docentes de la Policía Nacional. La primera ponente del día es Alicia Malo Sánchez, jefa de la División de Cooperación Internacional. Es licenciada en Filología Hispánica. Empezó el primer destino que lo tuvo en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en la Brigada Provincial de Policía Judicial en estupefacientes. Posteriormente, después de varios destinos, ha pasado a desempeñar puestos de responsabilidad en la División de Cooperación Internacional, primero jefe de coordinación internacional, después secretaria general y ahora ya jefa de la división. Es vocal de Europa en el Comité Ejecutivo de Interpol y es miembro de MB de Europol, representado en España. Su ponencia se titula Impacto de la internacionalización de la Policía Nacional. Nos hablará de los diferentes cursos que imparte la división y, entre ellos, la formación para equipos de seguridad de embajadas, el curso de impacto de cooperación internacional en las políticas de seguridad, el predespliegue para las Naciones Unidas y diversos cursos que ella nos va a contar. Bueno, muchas gracias por aceptar venir al curso y les dejo con ella. Bueno, ¿funciona? ¿Se me oye bien desde aquí? Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, María Jesús, por esa cariñosa bienvenida y por esa presentación que me haces, que crea muchas expectativas. Espero poder cumplirlas y que la charla sea interesante. Sobre todo, mi objetivo hoy aquí es poner de manifiesto todo lo que hacemos desde la División de Cooperación Internacional para asentar nuestra posición ahora mismo como coordinador fijo dentro de la seguridad nacional y, por supuesto, la importancia que damos a la materia formativa. Entonces, bueno, voy a empezar un poco a hablar de mi planteamiento. La propuesta que hago para el orden del día de hoy es la siguiente. Esta es mi propuesta de hoy. Obviamente, el tema formativo en la División de Cooperación Internacional está íntimamente ligado con la estrategia. Yo creo que ya han pasado varios ponentes por aquí, ya han hablado un poco de la estrategia de la Dirección General de la Policía y ahí pues la cooperación internacional es uno de los pilares, es una de esas líneas fuerza por la que se hace una apuesta importante. Pues, ¿por qué? Porque es que en este mundo globalizado, en este entorno en el que nos estamos moviendo, no podemos pensar en nada que no tenga que ver con la cooperación internacional. No podemos mantenernos al margen de ninguna cuestión que no pase por esa cooperación con otros países. De ahí la importancia de la línea estratégica, y otra de las líneas estratégicas es la formación, a la que nosotros también estamos íntimamente ligados. Entonces, bueno, en mi exposición lo que quiero un poco es hablar de ese modelo estratégico y cómo lo estamos desarrollando, cómo es esa formación interna de la Policía Nacional, cómo no solo es la formación que reciben los miembros de la División de Cooperación Internacional, sino la formación que reciben todos los policías que quieren tener conocimiento en materia de cooperación internacional, pero también es el trabajo que hacemos fuera. Ya comentaré a lo largo de la presentación que voy a realizar, que para nosotros es muy importante llegar al punto de especialidad que nos permita configurarnos como referente, y somos referente en muchas cosas. Pues, hemos visto el dispositivo de la OTAN, te puedes poner de pie, Hemos visto el dispositivo de la OTAN y en materia de seguridad ciudadana somos muy requeridos en el modelo formativo porque el modelo de seguridad nuestro funciona, está muy consolidado y la gestión de grupos de personas y de masas es una de las cuestiones que más nos demandan. Entonces, ese modelo formativo que nosotros tenemos aquí, luego lo exportamos fuera y ahí la división también tiene un papel fundamental. En materia de género, en materia de tema de relaciones con medios de comunicación, hay determinados aspectos en los que somos muy punteros y muchos países nos reclaman esa formación. Hay otros países, pues, por ejemplo República Dominicana, que últimamente nos ha reclamado una colaboración para poder desarrollar su modelo policial, y también toman como referencia el modelo policial de Policía Nacional Española. Entonces, bueno, todas esas actividades siempre incluyen elementos formativos, que son los que coordinamos desde nuestra división, siempre con la colaboración de la División de Formación.
Para nosotros es fundamental ese intercambio y esa relación para que todos vayamos en el mismo camino. Y en este caso quiero daros las gracias, tanto Domingo como Jesús, porque vuestra colaboración siempre es súper activa. Y ahora al nuevo jefe, que ya no nos conoce todavía, pero nos conocerá precisamente por eso, porque tenemos que coordinar muy bien cuál es tanto la acción interior en materia de cooperación internacional como esa colaboración que hacemos con otros países. Hay otra cuestión que también me parece muy importante mencionar aquí, y es que pues la División de Cooperación Internacional lleva funcionando desde hace 10 años, en teoría. Tenemos que celebrar nuestro 10º aniversario y de hecho lo vamos a hacer porque creemos que es importante. Aunque arrancamos a trabajar en 2013, que fue cuando se configuró. ¿Cuál era la idea subyacente? Era que unir todas las unidades de cooperación internacional nos hacía más fuertes. Entonces, en este caso, las unidades que estaban más vinculadas a lo operativo, que eran Interpol, Europol y Sirene, las oficinas centrales nacionales, que estaban en el área de judicial, se unieron con un área que era la que llevaba el despliegue exterior, las personas que destacamos en otros países, en misiones, en agregadurías, consejerías de interior. Entonces, en ese momento se pensó que unir todos los mecanismos de cooperación internacional nos hacía más fuertes. Yo creo que esa idea, aunque nos ha costado un poco plasmarla, finalmente sí que ha cuajado. Todos sabemos que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que esa competencia en materia de cooperación internacional es de Policía Nacional. Obviamente, desde el 86 las circunstancias han cambiado bastante. Y ahora mismo el papel de la División de Cooperación Internacional es el de poder dar cabida a esa cooperación internacional que puedan demandar o necesitar otros servicios, otras policías autonómicas, siempre a través de los cauces que nosotros les proporcionamos. Esa es la idea. ¿Por qué es importante? Pues lo mencionaba al principio, que ahora mismo no podemos imaginarnos ninguna iniciativa que no tenga en cuenta el trabajo de otros países, y por eso debemos optar fuerte, como ha hecho la Dirección General de la Policía, marcándolo como una línea estratégica, y debemos defenderlo también desde el terreno del trabajo de cada uno de los policías nacionales. Para la gente de fuera, que también sé que hay personas que están interesados en este tema, también nos parece muy interesante esa forma de abrirnos a los demás y que todo el mundo sepa por qué le damos esa importancia a la cooperación internacional. Me gusta mucho además que este foro sea diverso, porque si no, en los foros nuestros tendemos a ser muy endogámicos y hablar mucho de lo nuestro, pero por favor, las personas de fuera que están aquí acompañándonos, cualquier pregunta, cualquier cuestión, a mí no me importa interrumpir mi intervención e intentar aclararlo por si acaso no soy suficientemente clara en el planteamiento que hago desde la perspectiva de Policía Nacional. Entonces, bueno, volviendo un poco a la propuesta de contenidos con la que quiero funcionar, en principio vamos a hablar un poco de cuál es esta estrategia. Lo hemos dividido aquí en la formación interna de Policía Nacional como la formación que la policía da fuera. Aquí en el punto 3 sí que tengo que aclarar que el único presupuesto con el que cuenta la división es un presupuesto para formación, precisamente. Lo facilita la Secretaría de Estado y se dedica a aquellas formaciones que nosotros establecemos con otros países, es lo que denominamos el programa general, en donde vemos que puede haber una demanda y que nos puede interesar esa colaboración con gente de fuera. Normalmente el programa general lo gestionan el despliegue fuera, el despliegue que tenemos fuera, y nuestros servicios centrales, que son los que demandan. Bueno, pues sería muy interesante colaborar con Bulgaria, sería muy interesante colaborar con Perú, sería muy interesante colaborar con Colombia. Esas cuestiones, y en las áreas concretas, que puede ser tráfico de drogas o tráfico de seres humanos, sí que contamos con un presupuesto para poder gestionarlo. Y la formación se da tanto en España como en los países de origen, los países que nos demandan esa formación. Posteriormente hablaremos un poco de cómo intervienen esos agentes externos, hablaré un poco también del tema de misiones y también del tema de financiación europea. Todos somos conscientes que hay unos fondos en la Unión Europea que se utilizan para poder desarrollar proyectos. Básicamente están vinculados o al área de desarrollo de determinados países o al área de inmigración ilegal. Ahora mismo hay dos mecanismos de financiación. Uno es el fondo fiduciario, luego veremos los proyectos que están desarrollados a cargo de ese fondo, y otro es el fondo de seguridad de interior. Así que, bueno, pues voy a pasar ya con el primer punto. Ya lo puedes dejar ahí en el anterior, por favor, Carmen. Hazme el favor.
Como ya comentaba, la estrategia que seguimos la tenemos muy bien reflejada en el plan estratégico. Después la voy a exponer para que todos sean conscientes de cuáles son las áreas que creemos que son más importantes en cooperación internacional. Y, por supuesto, la Ley Orgánica 9/2015, que es nuestra ley de personal, donde ya se expone que la cooperación internacional es una especialidad de la policía. Y por eso tenemos que dar un tratamiento muy parecido al que da Policía Científica. Sé que el comisario general de Policía Científica, Pedro Mélida, ya ha venido por aquí y ya ha contado su modelo. El nuestro es muy parecido. Nosotros queremos un modelo de especialidad muy similar al que ellos proponen. ¿Por qué? Pues lo mismo que necesitamos técnicos como Silvia en la materia, y es fundamental formar a esa gente y que pueda tener una trayectoria dentro de la empresa en esa materia. A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos gente que conozca idiomas. Si no se conoce el idioma, no se puede trabajar fuera, por muy profesional que sea la persona que podamos designar en un momento determinado. Entonces, esto es un mantra que repetimos hasta la saciedad y yo creo que es importante. Uno no puede trabajar en Mali si no sabe francés. Esto es así, porque no va a poder comunicar. Yo puedo mandar al mayor especialista en trata de seres humanos allí, que si no puede comunicar, al final no podremos hacer nada. Y en determinados entornos, si no conozco la lengua local, me va a ser muy difícil establecer esa colaboración. Ese es uno de los requisitos, los idiomas. Y el otro es conocer los instrumentos en materia de cooperación internacional. Para eso, ¿qué queremos hacer? Queremos desarrollar una serie de cursos. Ya tenemos... Ahora lo retomaremos con Rafa en cuanto podamos, pero la idea es hacer uno básico y uno ya más avanzado para escala ejecutiva. Ahora lo comentaré un poquito más. Pero bueno, estos son nuestros pilares sobre los que asentamos esa estrategia, ¿vale? No me he quedado con las ganas de comentar un poco cuál es la estrategia que tenemos en nuestro plan estratégico, en el que el punto 1 es consolidar esa posición como referente, que ya comentaba al principio. Bueno, eso serían las cuestiones que nosotros hemos planteado como muy importantes a la hora del seguimiento del plan estratégico. Ese reforzar el papel de las distintas unidades, el alcanzar una posición consensuada previa asistencia a reuniones estratégicas también es fundamental. Este papel coordinador nosotros lo hacemos con el resto de servicios de la policía, y antes de acudir a un evento lo ideal es reunirse y consensuar cuál va a ser la posición española. Estas reuniones estratégicas en ocasiones pues incluyen la participación de otros cuerpos, de policías autonómicas o de Guardia Civil, y ahí nosotros reclamamos este papel coordinador y estratégico que nos otorga la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece que esa competencia es de Policía Nacional. Por supuesto, visibilizar las actuaciones más relevantes, pues no solo de la división, sino del resto de servicios con los que colaboramos. Si podemos detener a 3 personas vinculadas con la Drangheta gracias a un instrumento de colaboración que tenemos con Interpol, el dar esa visibilidad de utilidad que tiene el proyecto ICANN, en este caso, que lucha contra la Drangheta, pues va a ser muy importante, porque va a reforzar, no solo vamos a realizar nuestro trabajo como policías, porque vamos a detener a un responsable de la Drangheta, sino que también va a reforzar nuestra colaboración tanto con Italia como con otros países que están participando en ese mismo dispositivo. Y, por supuesto, también refuerza la colaboración que hemos establecido con Interpol, que lo elegimos como un canal o un socio fiable dentro de la colaboración internacional. Por supuesto, la cooperación bilateral y multilateral, luego hablaré un poquito de ella también, y esa presencia en organismos internacionales como misiones y proyectos internacionales normalmente incluyen siempre un elemento formativo. Depende un poco del proceso de estabilización que tenga el país en cuestión, y depende un poco también de la misión, si es de Naciones Unidas o es de la Unión Europea. Ahí normalmente siempre tenemos un proceso formativo, y últimamente cada vez se nos demanda más que vayan especialistas, no generalistas. A lo mejor necesitamos especialistas en República Centroafricana para investigar los crímenes de guerra, y ahí está Policía Científica. En otros casos se nos reclama formar a unidades de orden público, y ahí tenemos que tirar de seguridad ciudadana. Normalmente estos proyectos de Naciones Unidas ya vienen muy focalizados hacia áreas concretas. Antes íbamos a sitios mucho más generalistas. En Kosovo simplemente íbamos a ayudar a la gente a salir de una situación de guerra y a orientar su modelo policial de alguna manera. Ahora cada vez más somos especialistas.
El tema de los fondos que mencionaba antes, sí que tenemos aquí un problema en que la policía obviamente no puede gestionar fondos directamente de la Unión Europea, lo tiene que hacer a través de una fundación que es la que lo gestiona. El pasar por el filtro de la fundación nos limita de alguna manera a la hora de llegar al objetivo final. Pero bueno, pues por norma obviamente no gestionamos directamente esos fondos, sino que lo hace una fundación interpuesta, que es la que luego rinde cuentas a la Unión Europea de cómo ha gestionado esos fondos y de cómo los ha utilizado y dónde han ido a parar. Luego hablaré un poco de los planes de acción operativo EMPACT. No sé, supongo que alguno de aquí no estará familiarizado con la nomenclatura. El ciclo político EMPACT es el significado es European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats, o sea, es una plataforma multidisciplinaria europea contra las amenazas delincuenciales, y digamos que es el ciclo político de la Unión Europea donde establece cuáles son las áreas que debe afrontar. Establece una serie de planes multianuales para afrontar esas amenazas que se detectan, que puede ser la trata de seres humanos, la delincuencia organizada, los delitos financieros, el blanqueo de capitales. Pues sobre todas esas prioridades que establecen los ministros de Justicia e Interior en la Unión Europea, se hacen unos planes multianuales en los que se decide qué acciones se van a tomar, y luego anualmente hay una serie de actuaciones que son los planes operativos anuales en los que decidimos, bueno, pues sobre esta prioridad quiero hacer 2 operaciones, una reunión de trabajo o quiero coordinar un dispositivo con los que sea. Las prioridades EMPACT en las que participamos los Estados miembros de la Unión Europea se deciden por país. Cada país decide cuál es el papel que quiere jugar en coordinar ese tipo de actividades. Hay veces que queremos dirigirlos, hay veces que queremos dirigirlos y otras veces simplemente queremos participar. La Unión Europea también destina fondos para colaborar de esta manera con el formato EMPACT, y ahora mismo estamos haciendo muchísimas cosas. Policía va a empezar a funcionar con un equipo en Costa del Sol, un equipo de multipaís, digamos, con Estados miembros que están interesados en abordar la problemática de Costa del Sol específicamente. Y eso inicialmente lo vamos a hacer con fondos EMPACT, que son los que van a permitir que arranque ese proyecto. Aprovechar la presidencia española, bueno, pues por supuesto tenemos ahí la espada de Damocles de nuestra presidencia en 2023, el segundo semestre, y eso nos va a permitir tomar la iniciativa de todas las cuestiones que tengan que ver con temas de policía dentro de la Unión Europea. En este caso lo que hacemos no son solo iniciativas legislativas, también se proponen seminarios, también se proponen cursos para realizar en España, en los que invitamos a nuestros colegas de la Unión Europea a poder participar también en estas actividades. La firma de acuerdos, agilizar la ejecución de tramitaciones de órdenes internacionales de detención y orden europea de detención y entrega, y luego después aquellas áreas donde haya un interés estratégico en un despliegue. Aquí es algo que está en continua revisión, sí que tratamos de que la gente que destacamos fuera esté realmente en los sitios donde podemos tener un beneficio o realmente la colaboración es muy intensa. Tener a una persona para trabajar residualmente, pues ahora mismo no tiene ningún sentido. Y hay veces que no desplegamos una persona, sino que optamos por un proyecto. Depende un poco de las iniciativas que tengamos sobre la mesa para decidir cuál es la que más nos interesa. Bueno, el punto 2 sí que lo he subrayado en rojo porque es así. O sea, el modelo formativo de la División de Cooperación Internacional para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Pues primero porque nos tienen que conocer. La gente tiene que saber qué es esto. Yo antiguamente recuerdo que cuando preguntabas qué era esto, era un poco frustrante para mí porque la gente me decía, sí, vosotros mandáis a la gente a las embajadas. Y claro, es que esto no es exclusivamente eso. Esto se trata de decidir quién es el más adecuado, que a veces lo conseguimos y otras veces no es tan fácil decidir qué personas son las buenas para ocupar un puesto fuera, pero luego después tenemos todas estas cuestiones que ahora trataré de desbrozar un poco, que nos colocan en un panorama internacional muy diverso y en el que las iniciativas son múltiples. Yo por eso siempre quiero que hablen los jefes de unidad y hable todo el mundo para que vean que el trabajo de cooperación internacional tiene muchas parcelas y que intentar abarcarlas todas no es nada fácil. Entonces, bueno, lo primero es realizar y diseñar esa formación interna, el desarrollo de esa especialidad de la que yo hablaba al principio, y por supuesto diseñar y realizar esa formación externa.
este es un modelo magnífico. O sea, ¿cómo damos a conocer tanto a la policía como a personas que no están en la policía qué es lo que hace la División de Cooperación Internacional? Y luego los otros 2 puntos, no me voy a detener mucho porque si no me como la charla, es un poco el tema más operativo, digamos, cómo canalizamos los intercambios de información. La cooperación internacional básicamente ahora es intercambiar información con otros y lo que tenemos es que buscar los mecanismos más ágiles y mejores y más seguros para cumplir con la regulación de protección de datos con nuestros socios. La Unión Europea es muy estricta en cuanto a ese intercambio, cómo se hace, cómo se controla, cómo se supervisa. Tenemos un supervisor europeo en protección de datos, que por poner un ejemplo, se le hizo una consulta, porque ahora mismo las investigaciones básicamente lo que tratan es de captar mucha información. Los grupos delincuenciales se mueven en redes encriptadas, seguramente muchos de los que están aquí han oído hablar de la operación Emma o de la operación Green Limit. Los delincuentes utilizan unas plataformas encriptadas para poder comunicarse entre ellos y cuando se interviene en esos dispositivos la información es ingente, es una cantidad inabarcable de datos, muchos de ellos relacionados con las investigaciones y otros que pueden no estar relacionados. Yo puedo hablar con mi primo o con mi vecino que no tiene nada que ver. Y eso suscitó el interés del Supervisor Europeo en Protección de Datos porque dijo, no puedo dar un tratamiento homogéneo a toda esa información que se interviene de un teléfono encriptado. Lo que tengo que hacer es decidir, categorizar, catalogar lo que corresponde a fenómenos delictivos y lo que no. Esas cuestiones se tienen que hacer con un software y con la tecnología adecuada para poder llegar a eso, a la que nosotros no llegamos. Europol inició esta andadura y empezó a trabajar estas cuestiones, pero el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que es una autoridad independiente, normalmente no lo ve suficiente todo lo que estamos haciendo. Es una pena que tengamos que destruir datos cuando sabemos a ciencia cierta que pueden darnos información muy interesante. Y en eso estamos trabajando codo con Europol para mejorar ese intercambio de información y que esas lagunas que tenemos en Big Data podamos solventarlos de manera legal, de manera acorde siempre con la legislación de la Unión Europea y, por supuesto, de manera que no entorpezcamos la labor del investigador. Esto simplemente lo comento como una cuestión vinculada con el tema de intercambio de información. Y, por supuesto, bueno, adecuar el sistema de calidad, elaborar manuales de procedimientos. Yo creo que eso también es una fortaleza, que cuanto más procedimientos tengamos, mucho más sólido será nuestro trabajo y mucho más respaldo tendrá. ¿Vale? Sí, por favor, Carmen. Bueno, pues como he comentado antes, esta formación interna es los propios de la División de Cooperación Internacional, como los que hacemos a personal policial no adscrito a la División de Cooperación Internacional. Sí. Esto es un poco como tenemos pensada la especialidad. Queremos, obviamente, luego lo comentaré porque CEPOL básicamente ya solo se mueve con cursos online, la escuela de Interpol también. O sea, tenemos que mirar un poco a futuro y ver un poco lo que están haciendo nuestros socios o las organizaciones con las que trabajamos continuamente. La formación presencial está muy bien y nos da un valor añadido, como dirían ahora los modernos, nos da un puntito más de poder contactar con gente con la que no nos veíamos, con ver a un especialista. Entonces siempre salen cuestiones al margen de lo que es el propio curso, pero básicamente lo que es la orientación ahora mismo es que la formación vaya siendo telemática. En el curso básico, que está pensado para escala básica, para policías y oficiales, tendremos esa parte online, esa parte telemática, y luego queremos también que tengan esa parte presencial que les permita conocer un poco cuáles son los mecanismos de colaboración internacional. El curso intermedio está pensado para escala ejecutiva y va a tener el mismo formato. Lo que pasa es que los contenidos serán más ajustados a lo que su escala demanda. Y, por supuesto, al final hemos puesto el máster universitario. Esto también creemos que es importante. Pues bueno, pues seguramente, como ya comentó el Comisario General de Policía Científica, que también nos va a dar esa especialidad. Y sí que queremos que todas las personas que trabajen en cooperación internacional dispongan de los cursos o dispongan del máster. Esto también es un elemento fundamental, porque no nos van a mirar igual si yo mando a una reunión, aunque sea un policía, a hacer una presentación si tiene un máster universitario en cooperación internacional que si no lo tiene. Por lo que sé, por lo que me han comentado los colegas de formación, sí que se estaba en negociaciones con la Universidad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, que es la que podría garantizarnos estos estudios, y estamos encantados de
de empezar esas negociaciones y de ver qué podemos aportar nosotros y sobre todo qué nos puede aportar el mundo académico, que estoy convencida de que es mucho, y al final es una solución híbrida absolutamente deseable para todos. Bueno, en el curso básico aquí un poco tienen que conocer las herramientas de intercambio de información, es lo que comentaba antes. El personal policial que tenemos trabajando en nuestras unidades tiene que conocer perfectamente SIENA, que es el canal de comunicación de Europol, tiene que conocer también el sistema de información Schengen, que es con quien funciona Sirene. En los centros de cooperación policial y aduanera que dependen de la oficina Sirene también se establece mucho intercambio de información. Tienen que conocer todos estos mecanismos y tienen que conocer también qué herramientas tenemos para trabajar con jueces, fiscales. Nosotros, como Cooperación Internacional, tenemos un contacto muy directo con la Fiscalía de Cooperación Internacional, es la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Cooperación Internacional y por supuesto, todos aquellos congresos o formaciones, ahora lo comentaré, que hacemos en común, al final son muy enriquecedores. El que los fiscales vean toda la panoplia de instrumentos que tenemos nosotros a su disposición es magnífico, pero que nosotros veamos las dificultades que encuentran jueces y fiscales a la hora de utilizar los instrumentos de cooperación internacional, básicamente los europeos, la Euroorden, los equipos conjuntos de investigación, también es muy importante. Entonces, bueno, siempre intentamos introducir algún elemento de fuera en esta formación. Que venga un fiscal, que venga alguien de exteriores, alguien que nos pueda dar un panorama un poquito más amplio. ¿Vale? Se me pasa al siguiente. ¿Qué estamos pensando para el curso de escala ejecutiva? Bueno, pues abundar un poco más en estos mismos instrumentos, pero quizá en un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque inspectores normalmente son los que van a acudir a reuniones, o los que nos van a representar en diferentes foros. Y aquí, bueno, pues es un poco ver todos los mecanismos de cooperación internacional que se establecen a través de Interpol, de Europol, que ahora los veremos. El CENCI es nuestro centro de comunicaciones internacionales. Realmente es nuestro punto de contacto central donde vienen todas las comunicaciones. La Unión Europea nos exige que ese centro de comunicaciones internacionales tenga unos parámetros muy definidos, por eso nos evalúa de manera periódica y ahí tenemos que ir avanzando en tener un gestor de casos, que ya lo mencionaba yo antes en la estrategia, que permita dirimir cuando hay coincidencias y cómo establecemos esa colaboración entre diferentes unidades dentro de cooperación internacional. ¿Vale? ¿Ya va? No, ya voy yo. Gracias. Genial, estupendo. Esto es lo que os comentaba, el punto único de contacto es el CENCI. Y también es el punto encargado para las vigilancias transfronterizas. El panorama de las vigilancias transfronterizas hasta ahora era un escenario bastante sencillo, pero últimamente también las policías autonómicas realizan vigilancias transfronterizas, con lo cual desde CENCI se tiene que coordinar las peticiones estas que hacemos y también de persecuciones en caliente. Se me ha ido. Voy a hablar un poco de las cuestiones que se suscitan. Voy a quitar esto. No, ya está. Las cuestiones que se suscitan en la sección de Unión Europea, ya he hablado un poco antes de cómo se establecen las prioridades de la Unión Europea a través del sistema EMPAC. Aquí sí es importante comentar que la coordinación de este ciclo político a través de EMPAC se realiza desde CITCO, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, y ellos también hacen formación. Ellos cuentan un poco cómo es este modelo principalmente a los actores dentro de este marco. Pero nosotros también hacemos un curso EMPAC para que sobre todo los investigadores conozcan las bondades de esta herramienta, conozcan que hay una serie de fondos y que los pueden utilizar dentro de sus proyectos, no solo formativos, sino también operativos, ¿vale? Y, por supuesto, los equipos conjuntos de investigación, que es una herramienta más que consolidada. También tenemos un coordinador dentro de la sección de Unión Europea, que es el que tiene el listado de todos los equipos conjuntos, de todas estas iniciativas, y hace un seguimiento junto con la Fiscalía de Cooperación Internacional. Bueno, Interpol, como ya he dicho antes, básicamente se está moviendo por esa formación telemática.
¿Qué ocurre? Pues que no todos van a la misma velocidad y entonces detectamos determinadas áreas, sobre todo en Asia y en África, que no tienen la formación adecuada, simplemente para manejar los propios mecanismos de Interpol, de la Secretaría General. Por eso siempre pedimos también que el sistema sea un poco híbrido y que podamos tener iniciativas que nos permitan dar apoyo a esas personas o a esos países que pueden estar un poco rezagados a la hora de conocer todas las posibilidades de Interpol o de manejar los instrumentos que la propia organización pone a su disposición. Pero sobre este marco, básicamente se da formación en protección de datos, en órdenes internacionales de detención, sobre las diferentes bases de datos de Interpol, que son muy variadas, desde delincuentes por hechos sexuales, también tenemos una base de datos de ADN para reconocimiento de cadáveres, tenemos también para obras de arte. O sea, las bases de datos de Interpol son muy útiles para un investigador, porque normalmente recaba mucha información ahí. Y, por supuesto, las extradiciones, que también se canalizan a través de Interpol. La Unidad Nacional de Europol, bueno, pues Europol es otra agencia, su objetivo ha sido distinto al de Interpol porque va mucho más rápido, es la oficina de policía de la Unión Europea, ahí estamos los 27, pero Europol también firma acuerdos con otros países terceros y también colaboran de las bases de datos dependiendo si el acuerdo es estratégico o el acuerdo es operativo para colaborar con Europol. La formación que da Europol es básicamente sobre esa coordinación de las operaciones, las diferentes herramientas analíticas, cuáles son los criterios de priorización que establecen dentro de las propias investigaciones, cómo se puede financiar a través del modelo EMPACT y luego el proyecto EPRIS. Aquí sí que me quiero detener un momento. EPRIS es un proyecto de intercambio de datos policiales. Ahora mismo está en una fase piloto en la que España ha hecho una apuesta importante. Lógicamente, todo aquello que implique intercambio de información y se haga de manera ágil va a ser un instrumento que apoyemos en la medida de nuestras posibilidades, porque a veces nos implica tener que desembolsar dinero y no es tan sencillo conseguir dinero de la Administración para proyectos que ya están en marcha. Y luego, por supuesto, su capacidad analítica. Europol nació inicialmente como un repositorio de información de los Estados miembros que les permitía elaborar una serie de informes. Estos informes inicialmente eran unos informes de situación, luego pasaron a ser unos informes de amenaza que son muy útiles en la toma de decisiones. O sea, los instrumentos que desarrolla Europol básicamente se usan a alto nivel para decidir cuáles son las tendencias criminales y cuáles son las medidas a tomar, ¿vale? Pues todo eso es lo que facilita Europol. La oficina Sirene. La oficina Sirene es la que gestiona el convenio de aplicación del acuerdo Schengen. Aquí, quizá de todas las unidades, es la que más se ha movido en el ámbito de formación. Jesús lo puede confirmar. Desde el principio han decidido que hay que formar a los operadores Schengen y que todo el mundo debe conocer todos estos instrumentos que son fundamentales en el trabajo de los investigadores, sobre todo. Entonces, bueno, pues tanto estas son las formaciones que han ido desarrollando, tanto como en los derechos de acceso, como esas denegaciones de entrada o salida, o las personas desaparecidas y las requisitorias judiciales. Ellos también están en contacto permanente con jueces y fiscales. Bueno, este máster universitario ya lo he mencionado antes y tampoco quiero dejar pasar la ocasión de comentar que también hay gente que viene a hacer prácticas a la División de Cooperación Internacional y estamos encantados de recibir a gente de la Universidad Rey Juan Carlos, Nebrija o de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son los que han venido hasta ahora. Entonces, si a alguien le interesa el tema internacional, previa firma de una cláusula de confidencialidad, porque a veces se tratan temas operativos con datos personales que no pueden trascender. Nosotros estamos encantados de colaborar y de abrir nuestra división a la gente de fuera para que pueda hacer sus prácticas allí. Aquí sí que quiero mencionar un poco, porque va muy ligado con lo que ya comenté antes de cómo desplegamos a la gente en el extranjero, en otros países y cuáles son nuestros criterios. Y para eso yo sé que hay mucha gente que le gustaría mucho vivir este mundo internacional y vivirlo fuera, pero claro, no es lo mismo irse a trabajar a Níger que irse a trabajar a Alemania o irse a trabajar a una misión en la que se está reconstituyendo un poco la zona.
Entonces, Naciones Unidas nos da esa opción, y ya desde hace unos años hemos dado ese curso, hemos organizado ese curso con la División de Formación para extranjeros anglófonos o extranjeros francófonos. Nosotros obtuvimos esa habilitación para dar el curso de Naciones Unidas que perseguía esa habilitación para desplegar fuera en dispositivos, y yo creo que ahí fue muy interesante porque conseguimos que países socios o países con los que teníamos interés en colaborar sí que enviaron aquí a sus expertos para formarlos en materia de Naciones Unidas, con el calendario que Naciones Unidas implicaba. Al margen de este curso, que yo creo que es muy interesante, por supuesto tenemos otro que es para preparar esas opciones que pueda tener la gente de estar fuera. Ahí en ese curso lo que hacemos es enseñarles a hacer un currículum de manera adecuada, enseñarles a preparar una entrevista y ver un poco si ese perfil cuadra para poder desplegarlos o en una misión o en un proyecto, o podemos pensar en ellos o ellas para ser agregados o consejeros de Interior. Y luego también no me quiero dejar esa coordinación con Secretaría de Estado en el curso de consejeros y agregados. Los consejeros y agregados de Interior dependen del Ministerio, pero antes de salir, antes de desplegarlos, se les da un curso. Antes era 2 semanas, ahora por el tema de la pandemia es solo 1 semana. Bueno, pues ahí también colaboramos con Secretaría de Estado para darles un poco la perspectiva nuestra de lo que creemos que van a encontrar cuando salgan a un puesto de trabajo en el extranjero, y también es fundamental la labor docente que hacemos, sobre todo los jefes de unidad, que son los que les indican y los que les forman. Bueno, sobre la formación impartida por miembros de Policía Nacional en el exterior, bueno, ya he hablado un poco de misiones y proyectos, y de que algunos van vinculados al tema de desarrollo, sobre todo los financiados por la Unión Europea. Aunque la seguridad inicialmente no se veía como ese elemento clave del desarrollo, cada vez lo vamos defendiendo mejor, y afortunadamente sí que nos lo compran. Así que algunos proyectos van directamente vinculados al desarrollo. Tenemos uno en Líbano ahora mismo, que es para el desarrollo de unidades de participación ciudadana, que va a cargo de ese presupuesto. Y luego, misiones y proyectos, pues ya he hablado un poco antes de Naciones Unidas, Unión Europea, también la OSCE tiene misiones. En estos casos son proyectos muy específicos en los que nos demandan una colaboración muy concreta, como ya comenté. Y luego el tema de los proyectos, ahora lo voy a desarrollar un poco más. Esto es un poco para que veamos la diferencia de los fondos. Los fondos de seguridad interior son los fondos de la Unión Europea destinados a proyectos. Nosotros tenemos ahí el ejemplo de Gambia, el que hemos gestionado como Fondo de Seguridad Interior. En este caso no nos solicitan una fundación interpuesta, como es en el caso del número 2, del fondo fiduciario. Estos fondos necesitamos hacerlo con mucha cautela, porque las cantidades no son muy grandes y la supervisión de la Unión Europea es directa. Pero es el único caso en el que podemos hacerlo así, y bueno, pues necesitaríamos tener una infraestructura sólida que nos permitiera optar a más fondos de este tipo. Donde hemos trabajado más es con el fondo fiduciario, que es el número 2, y ahí sí, tanto el proyecto de Níger como el proyecto de Nigeria van a cargo de este proyecto. Ambos están relacionados con fenómenos migratorios, y sobre todo están centrados en el fenómeno de la trata de seres humanos, que es una prioridad absoluta para la policía y por supuesto para España. Y eso es lo que hacemos, trabajar en origen con las autoridades de ambos países para ayudarles a desarrollar una infraestructura que les permita cubrir o poder paliar de alguna manera estas cuestiones. ¿Qué ocurre con Níger? Pues Níger es un país de paso, y el poder controlar las fronteras y el tener una buena relación con las autoridades nigerinas es fundamental. Llevamos ya creo que 6 años en Níger. Es un proyecto clave. La Unión Europea lo pone como ejemplo, porque inicialmente era un proyecto formativo y al final es un proyecto de intercambio de información operativa. Y obviamente paliamos un poco el problema en origen. Es una forma de ayudar al desarrollo a un determinado país y también a contener determinadas situaciones que luego afectan a Europa. Y por supuesto, misiones, ya he mencionado antes la de República Centroafricana, que nos pide expertos en policía científica. En Mali también llevamos bastante tiempo, también en Haití. Bueno, el despliegue que tenemos es normalmente de policías especialistas que nos piden en determinadas materias para formar a los policías allí. Bueno, aquí no me voy a demorar mucho con el tema de la cooperación para el desarrollo.
En cuanto a estas cuestiones, son todas las que mencionaba antes como programa general. Es como ese presupuesto que Secretaría de Estado nos otorga para materia formativa, nosotros lo empleamos en formar aquellos países que puedan ser más interesantes o que creamos que puedan revertir de alguna manera positiva a la seguridad dentro de sus países o del nuestro. Y aquí, bueno, pues tenemos todos estos formatos. Sí que hay muchos cursos. Antes sí que teníamos un número muy elevado, pero también era bastante complejo de gestionar. Al final hemos optado por hacer cursos regionales y decidir en determinadas áreas, a lo mejor África por un lado o en zonas de Iberoamérica que puedan interesar, o organizar un curso aquí o bien organizar un curso en Iberoamérica. Aquí también contamos con, hay otro mecanismo que es el de Exteriores. Exteriores tiene una agencia que se llama AECID, que supongo que muchos conocerán, y AECID también tiene un programa formativo en el que participa Interior muchas veces, aunque ellos sean los Exteriores. Ellos incluso cuentan con infraestructura, tienen varios centros en Iberoamérica donde organizan sus seminarios, congresos o lo que podamos necesitar. Nosotros aquí únicamente cubrimos los gastos de las personas a las que atendemos, o sea, de los extranjeros. La participación de los nuestros va siempre a cargo del presupuesto de la Dirección General de la Policía con dietas, no hay otra manera de hacerlo. Pero bueno, sí es un modelo que nos da mucha visibilidad y en el que sí vemos que sí se incrementa y se mejora mucho más la capacidad de interactuar con determinados países. Básicamente porque es lo que más nos piden. Cuando vamos fuera, casi siempre todo el mundo pide, si estás en Iberoamérica, capacitación, si estás en África, formación. Entonces, bueno, al final poder sostener esa formación o dársela a las personas adecuadas que sabemos que van a desempeñar su puesto no siempre es fácil, pues porque el concepto que nosotros tenemos aquí en España no es el mismo que puedan tener en otros países. Entonces siempre es un poco luchar para encontrar perfiles adecuados que luego vayan a tener cierta continuidad en los puestos de trabajo y se vayan a convertir en especialistas en lo que les estamos diciendo. Bueno, los cursos informativos, lógicamente, que no se nos olvide que la Ley Orgánica 286 establece que es la Policía Nacional la que tiene la materia de cooperación internacional. Nosotros entendemos que después de un par de sentencias que ha habido en las que se reconoce que otros cuerpos tienen que tener la posibilidad de comunicarse y de realizar su trabajo correctamente con otros países, creemos que nuestro papel tiene que seguir siendo el de coordinador, tiene que seguir siendo el del facilitador de esos servicios a cualquiera que lo necesite. Normalmente a nuestros cursos también invitamos a personas, sobre todo de las policías autonómicas. Las policías autonómicas están muy interesadas en conocer los mecanismos de coordinación internacional. Nosotros disponemos de varios oficiales de enlace que están trabajando con nosotros en Pío XII, donde tenemos las instalaciones de la División de Cooperación Internacional, y normalmente la colaboración es buena. O sea, hay entendimiento porque se fomenta el que conozcan los instrumentos y los utilicen de manera adecuada, a través de los canales adecuados. Pero que no se nos olvide que la Ley Orgánica 286 sigue estando en vigor. Este curso es muy interesante. Lo pensamos inicialmente para escala superior, porque pensamos que la escala superior a lo mejor no conocía suficientemente todo lo que hacíamos en materia de cooperación internacional. Ahora mismo ya lo tenemos para escala ejecutiva también. Entonces, tanto los inspectores como los comisarios principales pueden hacer este curso, que lo hacemos anualmente. Y yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo de curso abierto, porque inicialmente empezamos a trabajarlo con una universidad, finalmente con esa universidad no pudimos seguir, ahora lo hacemos en el ámbito de la policía, pero a mí me encantaría que hubiera algún centro universitario que también participara de este curso, y ahí tenemos representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General, viene gente de Exteriores, tenemos también al miembro nacional de Eurojust que está en La Haya, que viene también y participa con nosotros. Esta amalgama es quizá el mejor ejemplo de lo que queremos para nuestros cursos, que sean abiertos, que participe todo el mundo, que todo el mundo sepa que esto no es simplemente una acción, sino que aquí estamos muchos ministerios implicados y bueno, yo creo que es el ejemplo que deberíamos seguir siempre a la hora de no intentar ser endogámicos y circunscribir la formación al ámbito policial.
En el ámbito internacional es fundamental que estén todos estos actores y que todos sepamos que debemos coordinarnos y que debemos trabajar de una manera adecuada para conseguir buenos resultados. ¿Qué materias tratamos? Bueno, pues obviamente los cónsules, o sea, los que llevan los temas consulares, pues dan una perspectiva en ese curso sobre las emergencias consulares cuando tienen relación con materias de seguridad. El tema de la sustracción de menores también es otro tema clásico que también se plantea mucho desde, pues, tanto desde justicia como desde exteriores. Cómo coordinamos el ciclo político en EMPAC también es algo que, claro, a todo el mundo le suena ya cuando nos movemos en este mundillo, pero no todo el mundo sabe el alcance que tiene el ciclo político de la Unión Europea y la importancia, por supuesto, del intercambio de información y fomentar todas esas herramientas de intercambio de información que nos puedan resultar útiles a todos para hacer nuestro trabajo del día a día. También hacemos unas jornadas descentralizadas. Normalmente las coordinamos con las jefaturas superiores de policía, pero siempre invitamos a jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que utilizar las herramientas de cooperación internacional, en su caso en el ámbito judicial. Cada vez tenemos más euroórdenes, cada vez tenemos más equipos conjuntos de investigación, cada vez tenemos más órdenes europeas de investigación y todas ellas están gestionadas por la Fiscalía. Entonces el contacto con la Fiscalía es clave y el que los jueces y los fiscales territoriales sepan cómo funciona todo esto, pues bueno, inicialmente supimos que los jueces hacían ellos unas jornadas, nosotros hacíamos otras. Finalmente hemos decidido juntar ambas para hacer una jornada conjunta. Yo creo que eso también es interesante, tanto que lo vean los jueces como que lo vean los policías, que esta formación es conjunta y todos tenemos que trabajar en la misma dirección. CEPOL, me dejo aquí todas las cuestiones vinculadas con la Agencia Europea para Formación, en donde afortunadamente contamos, la directora de CEPOL es una comisaria de policía que obtuvo el puesto recientemente y bueno, yo hablo con ella con cierta frecuencia y me cuenta pues eso, que ahora mismo esa formación telemática es lo fundamental, no tanto recurrir a esos cursos presenciales, sino que tenemos que fomentar mucho más los webinars y otros instrumentos para poder llegar a más gente. Y, por supuesto, otro elemento importante es que están en continua adaptación. Ahora mismo nos han crecido muchísimo los delitos de odio en la Unión Europea, pues tienen que hacer una malla curricular para abordar esas cuestiones en delitos de odio dentro del panorama europeo. Tenemos la crisis con Ucrania y hay determinadas cuestiones que nos preocupan enormemente, como son el tráfico de armas o la trata de seres humanos en ese entorno y obviamente CEPOL tiene la responsabilidad de formar adecuadamente a los funcionarios europeos que se dedican a esas tareas. Aquí es mucho también lo que dice la Comisión, desde el nivel político también se plantean una serie de cuestiones, pero el papel de CEPOL es un poco estar a la última en materia de formación y que aquella información que se necesita llegue a las personas que la van a utilizar. También los idiomas tienen una parte importante. Gracias a CEPOL se puede formar en idiomas a muchas personas. Ya comentaba al principio que sin idiomas no vamos a ningún sitio. Para nosotros el idioma de trabajo casi siempre es el inglés, pero últimamente estamos teniendo problemas en destacar personas con francés a la zona de África, que es la zona del Sahel y el Magreb, que es la más complicada policialmente. Casi toda es francófona y localizar a personas que tengan un francés fluido es francamente difícil. Así que esa apuesta por los idiomas, también el apoyo al francés, también recurrimos a CEPOL y a los cursos que ellos facilitan. También hacemos una serie de programas de intercambios muy interesantes, los intercambios en determinadas materias específicas. A veces son funcionarios que son del área de policía judicial, otras veces son funcionarios que trabajan en el área de Schengen. El poder destacar una persona una semana en un Estado miembro y que a la semana siguiente venga a nosotros e intercambien experiencias sobre mejores prácticas de los modelos es una práctica muy interesante y siempre la fomentamos. Esto además es una herramienta muy ágil que directamente optas y si encuentras a tu socio adecuado, el intercambio se hace de manera automática. Bueno, muy brevemente el Comité Ejecutivo de Interpol, en el que
tengo el honor de participar. Yo soy miembro del comité ejecutivo, con lo cual pues nuestra principal misión es supervisar que todo lo que hace la agencia en todas las materias, en la operativa o en la de gestión, de gobernanza, se hace de manera de acuerdo a la norma. Y luego, además, también tenemos algunas iniciativas en materia de estrategia o en materia de propuesta de orden del día para cuestiones que creemos que pueden ser importantes. Esta es la formación impartida por Interpol, al igual que pasa con CEPOL y con Europol, cada vez más la formación es online. Estas son las cuestiones básicamente tratadas en cuanto a materias: inmigración ilegal, terrorismo y crimen organizado, son las líneas estratégicas prioritarias. El tema de los idiomas, que también tenemos con Diverbo, podemos facilitar la formación de nuestros funcionarios y de otros funcionarios de la Policía Nacional. Y ya simplemente para finalizar, también hemos querido recoger aquí que otros ministerios como Protección Civil, en materia de riesgos laborales, también facilitan esta formación y también nos parece absolutamente fundamental. Así que bueno, como me he pasado un poco de tiempo, estoy encantada de responder cualquier pregunta, pero como tendremos coloquio después, pues podemos dejarlas para después, ¿vale? Muchísimas gracias.